Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que se hayan suscrito ya en la parte de acá abajo donde dice suscribir. Así que espero que lo hayan hecho ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de los temas matemáticos que siempre nos han interesado en estos días. Así que les animo a que me acompañen en este recorrido el día de hoy de esta clase. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las razones y las proporciones. Primero voy a explicar un poco qué significan las razones. La razón es una expresión, es el cociente entre dos cantidades que son completamente diferentes. Las razones generalmente en este tema vienen a coincidir con el tema de lo que es las divisiones, porque toda razón es una división. Para el caso, nosotros podemos tener un ejemplo y mencionar 2, le ponemos estos dos puntitos acá, 5. Esta forma de expresión se lee 2 es a 5. Esto se lee 2 es a 5. O, como algunos le dicen también, esa es otra forma de leerlo, la razón de 2 a 5. La razón de 2 y 5. La razón de 2 y 5. Entonces, la razón de 2 y 5, esto es escrito como en una razón. También podemos decir que la razón es equivalente a su definición que dice que es el cociente entre dos cantidades. Entonces podemos decir que la razón también podemos llamarle como una división, 2 sobre 5. Y 2 sobre 5, pues nosotros ya sabemos que es una división normal, que tendríamos que dividir estas dos cantidades para tener un resultado completo. Entonces ahí utilizamos la calculadora. Ahora, si nosotros decimos la razón inversa de 2 es a 5, entonces en este caso solo es de cambiarle los términos y acuérdense que el decir 2 es a 5, nosotros prácticamente tenemos 2 sobre 5. Ahora, si decimos la razón inversa de esta cantidad, entonces tendríamos que darle vuelta a los términos y decir 5 es a 2, que es completamente diferente a la razón normal, porque al poner 5 entre 2, el resultado me va a dar otro. Y si decimos 5 es a 2, prácticamente es una división entre dos cantidades que son completamente diferentes de 0. 5 entre 2. Esta es la razón inversa de 2 es a 5, o mejor dicho, 2 quintos. Dentro de la que son las razones, también existen lo que nosotros conocemos como las proporciones. Las proporciones en forma reducida, para no explicar mucho, las proporciones son las uniones de dos razones que son completamente diferentes de 0. Entonces, una proporción, entonces, nosotros decimos que contiene varios términos. Decimos que es A es a B y ponemos, en algunos libros utilizan 4 puntitos, en otros libros utilizan un signo igual. C es a D. En este caso nosotros leemos A es a B como C es a D. Repito, en otros libros textos lo que utilizan en vez de esas 4 puntitos es un signo igual. Cualquiera de los dos términos que se usen son válidos. A es a B como C es a D. Así se lee. Esto significa, si lo leemos en forma de división, tendría que ser A sobre B igual a C sobre D. En este caso nosotros tenemos diferentes partes de una proporción. Ya esto es una proporción que se soluciona aplicando las reglas de proporcionalidad, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué se refiere a esto? Vamos a descubrir cuáles son las partes. Las partes son las siguientes. Tenemos términos. Bueno, ya sabemos cuáles son los términos. Los términos en este caso son A, B, C y D, que en este caso específicamente estamos hablando de términos donde son letras. Más adelante las vamos a cambiar con números. Otro que tenemos también aquí son los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Son los números o las letras en este caso que se ubican en las orillas, en este caso A y D. Entonces esos son los extremos, A y D.
extremos. También tenemos los medios o lo que conocemos como centros. Los centros o medios también. Así que si me escuchan mencionar medios, entonces ya sabemos que se refiere a las cantidades que están dentro, por así decirlo, dentro de la proporción. En este caso es B y C. B y C. Esos son los medios. Entonces tenemos los extremos, tenemos los medios. Luego vienen los antecedentes. Antecedentes. ¿Y qué es eso del antecedente? Que si no existe esto, no existe un consecuente. Y los antecedentes, en resumidas cuentas, son los mismos numeradores. Son los mismos numeradores. Si ustedes se fijan, A y C son los numeradores. Si no existe el antecedente o el numerador, por obvias razones, entonces no existe el consecuente, que serían los denominadores B y D. Entonces acá vamos a poner A y C. Esos son los antecedentes. Y como ya antes lo mencionaba, también tenemos los consecuentes. Consecuentes. ¿Por qué se le llaman consecuentes? Porque ellos no van a sufrir cambio dependiendo de su numerador o el antecedente, ¿va? Que en este caso ya decimos que los consecuentes son los denominadores B y D. B y D. Entonces ya sabemos nosotros, chicos, chicas, que cuáles son las partes que tiene una proporción. Tiene extremos, tiene centros, antecedentes y consecuentes. Ahora vamos a resolver un ejercicio utilizando la ley de la proporcionalidad para resolver o para encontrar un valor X que puede estar ubicado en cualquiera de las partes de una proporción. Para explicar un poco acerca de cómo se utilizan las propiedades de las proporciones, tenemos el siguiente ejemplo, por así decirlo, donde tenemos AB, A es AB, como también es su equivalente, C es AD. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Porque aquí tenemos la incógnita, y la incógnita es el valor X que no tengo, entendiendo que A, B y C son términos o números que tengo. Por ejemplo, vamos a decir que tengo 5 es a 10, como 9 es a X. Miren que X es el valor que yo no tengo, y como es una ecuación, significa que lo que tenga al lado izquierdo es completamente igual a lo que tengo al lado derecho. Para resolver esto se puede aplicar la ley de proporcionalidad o la ley de las propiedades de las proporciones, o simplemente hacer un pequeño balance entre lo que está a la izquierda, entre la fracción que está a la izquierda y la fracción que está a la derecha. Yo lo hago de la siguiente forma. Yo digo extremos por extremos y centros por centros. Recuerden que ya sabemos cuáles son los extremos, que en este caso es 5 y X, y ya sabemos cuáles son los medios o los centros, que son 10 y 9. Al lado izquierdo siempre vamos a escribir los extremos, los dos extremos que nos den, los dos extremos. Y al lado derecho vamos a escribir los dos medios o los dos centros que me den. En este caso los dos extremos que tenemos es 5 y es X. 5 y X son los extremos. Y al lado derecho van a ir los medios, que en este caso es 10 y 9. Obviamente vamos a hacer una multiplicación de ellos. Ya estamos acá, multiplicamos 5 por X. Ya sabemos que 5 por X nos da un resultado exacto. Entonces vamos a poner 5X. Igual, miren que el igual no se mueve de posición. Se conserva en la misma posición de donde comenzamos. Y 10 por 9, que es 90. En este caso tenemos 5X igual a 90. Vamos a despejar para que la X... Recuerden que lo que andamos buscando es el valor de la X. Este 5 está multiplicando, lo vamos a despejar al otro extremo, pasa como división. Entonces quedaría al final X es igual a 90, que ya estaba. 90 ya está entre o sobre 5, ¿verdad? Puede ser entre o sobre 5. Vamos a preferir escribir 90 sobre 5. Y 90 sobre 5 se puede simplificar o no. Claro que se puede simplificar. En este caso el 90 tiene quinta y el 5 también tiene quinta. Y si simplificamos o si dividimos 90 sobre 5 y nos da
un resultado completamente exacto, entonces yo solo escribo la respuesta que me dé. Ahora, si la respuesta es un número decimal, no estamos trabajando con números decimales, sino que vamos a trabajar específicamente solo con fracciones. Entonces yo tengo que escribir la fracción respuesta que me dé. En este caso vamos a utilizar la calculadora para dividir 90 entre 5. Una vez que lo resolvemos, 90 entre 5, eso me va a dar 18. O sea que el resultado es 18. Quiere decir que la X ya no tiene un valor incógnita, sino que ya sabemos que el resultado de la X es un 18. Y con esto pues ya damos el conjunto solución, como les decía, que es 18. Ese es el conjunto de solución. Tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha es completamente igual, porque la X vale 18. Ahora veamos este segundo ejemplo donde tenemos 4 es a X como 6 es a 18. Si nosotros vemos en este segundo ejemplo, ya el valor incógnita o el valor de la X ya no es un extremo, sino que ese valor de incógnita ahora es un valor central, es un valor medio. Entonces, según lo que miramos en el ejercicio número 1, vamos a multiplicar extremos por extremos. Miren, se multiplican extremos por extremos y el resultado de ellos lo vamos a dejar al lado izquierdo. Entonces multiplicamos extremos por extremos, o sea, me vamos a multiplicar 4 por 18. Y también multiplicamos centros por centros que quedan exactamente al lado derecho. Siempre va a hacer este procedimiento donde van a quedar extremos al lado izquierdo y medios al lado derecho. Entonces multiplicamos X por 6. Es más, ustedes los pueden hacer directamente si no es necesario que lo hagan por partes. En este caso sería X por 6. Si nosotros resolvemos 4 por 18, vamos a ver cuánto es. 4 por 18, eso me va a dar 72, igual a X por 6, X6, pero no podemos escribir primero la letra, sino que debemos de escribir el número, 6X. Ahora bien, ¿cuál es el valor que quiero dejar solo? Es el valor de la X, siempre voy a dejar el valor de la X sola. Pero en este caso yo veo que el 6 está acompañando al valor de X, o sea, se están multiplicando ambos valores, el 6 y la X. Entonces, este 6 que está multiplicándose al lado derecho tiene que despejarse al lado izquierdo y va a pasar a dividirse. En este caso, entonces tendríamos que el 72 ya estaba, no se movió, no cambia de signo, pero el 6 que se está multiplicando con la X tiene que pasar al otro lado a dividir. Y queda siempre al lado derecho el signo igual. Noten por segunda vez consecutiva, noten la posición del igual que no cambia en ningún paso de la ecuación y la resolución de la proporción. Y dividimos ahora 72 entre 6. Eso me da un valor exacto de 12. 12 es igual a X, o si ustedes prefieren, X es igual a 12. Este sería entonces mi conjunto solución en este segundo ejemplo. Veamos en este tercer ejemplo, tenemos 10 es a 9 como X es a 7. Siguiendo la regla de la propiedad de las proporciones, hago la resolución de la multiplicación extremo por extremo. Como yo ya sé que me van a quedar al lado izquierdo, entonces lo hago directo. 10 por 7, yo digo que son 70, igual a X por 9, 9X. Para así ahorrarnos el paso anterior. Ahora, el 9 está multiplicando con la X y pasa al lado izquierdo, va a pasar a dividir. 70 sobre 9 es igual a X. Si yo introduzco 70 entre 9, me va a dar un número decimal. Por lo tanto, no lo puedo dejar como número decimal, sino que como fracción o como un entero. Le doy entonces simplificar. Ingreso 70 a B sobre C 9 y le doy igual. Me da un número mixto, 7 sobre 7 sobre 9. Voy a la tecla Shift, le presiono y vuelvo nuevamente a la tecla AB sobre C y ahora sí me da ya el resultado, 70 sobre 9. Significa que no se puede reducir. O sea que la respuesta queda simplemente como nos había dado al inicio, 70 sobre 9. Vamos a nuestro cuarto ejercicio. Tenemos X es a 10, a 6 como 15 es a 28. Como ya sabemos el orden de esto, lo que voy a hacer es irlos alternando, ¿verdad? X
o sea, el extremo multiplicado por el extremo y el centro multiplicado por el centro. Y como yo ya sé la dinámica de esto, x por 28, yo no puedo escribir x 28, ¿verdad? No se debe de escribir eso, sino que se le debe escribir primero el valor numérico o la constante. Igual a 6 por 15. También deben de acordarse, chicos, chicas, deben de acordarse de que los extremos van a la izquierda y los medios van a la derecha. En este caso, entonces, x es igual a 90 sobre 28, porque el 28 está multiplicando. Si pasa al otro lado, tiene que pasar a dividir. Y ahora ingreso el 90 sobre 28 tal como aparece ahí en la calculadora. 90 AB sobre C 28. Y le voy a dar igual. Y eso me va a dar 3 sobre 3 sobre 14. 3 sobre 3 sobre 14. Eso significa que es un número mixto, por lo tanto yo tengo que ir a la tecla Shift y nuevamente tocar AB sobre C, y eso me va a dar x es igual a 45 sobre 14. Y con esto pues termino mi ejercicio. Ahora bien, en el ejercicio número 5, ¿qué pasaría si yo tengo fracciones? 2/5 es a x como 8 tercios es a 6, por ejemplo. Miren, aquí combinamos ya fracciones con números enteros. Tranquilos, el procedimiento es completamente igual, ¿verdad? Extremos por extremos y centros por centros. Eso no va a cambiar en nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi calculadora y voy a multiplicar, paréntesis, 2AB sobre C5 por 6, ¿verdad? Porque estamos multiplicando extremos por extremos. Eso me va a dar exactamente 12 sobre 15 sobre 5. 12 sobre 5 es igual. ¿Y por qué lo pongo al lado izquierdo? Porque el 2/5 y el 6 son extremos, por lo tanto van a la izquierda. Y al lado derecho va el x por 8 tercios, que ya sabemos que es 8 tercios de x. Cuando tenemos esto, todo ese 8 tercios lo vamos a despejar. ¿Por qué? Porque tengo que dejar a la variable x sola. Entonces el 8 tercios que está multiplicando lo voy a pasar al otro extremo a dividir, pero al otro extremo ya está el 12 sobre 5 sobre 8 sobre 3. Y con hacer eso me va a dar entonces el resultado de x. En escuela, en sexto o quinto grado, nos enseñaban cuando tenemos división de fracciones, hacerlo con la famosa operación oreja, multiplicación. Pero también, ahora que estamos en un grado avanzado, podemos utilizar la calculadora y poder dividir 12 AB sobre C 5 entre 8 AB sobre C 3, y eso me va a dar un total de 9 sobre 10. Decimos entonces que el valor de x es 9 sobre 10, y esta entonces sería, jóvenes, mi respuesta de este ejercicio número 5. Tenemos ahora el último ejercicio, siempre con fracciones. Ahora vamos a multiplicar siempre extremos por extremos, centros por centros. 7 cuartos por x da 7 cuartos de x. Igual vamos a multiplicar 8 novenos por 6 tercios. Recuerden, extremos por extremos, centros por centros. 8 sobre 9 por 6 sobre 3, y eso me va a dar exactamente 16 novenos. Ahora el 7, miren que siempre el acompañante de la variable x es lo que voy a despejar al otro extremo. 16 sobre 9 ya está, sobre 7 cuartos que va a pasar a dividirse. Al resolver entonces esto, 16 novenos sobre 7 cuartos, eso me va a dar 16, ya les digo, 16 novenos entre 7 cuartos. Eso me va a dar una respuesta de 64 sobre 63. 64 sobre 63, y este entonces sería el valor de la variable que hace cierta la proposición que lo que está al lado izquierdo es completamente igual a lo que está al lado derecho. Y con esto pues hemos terminado el día de hoy. Les animo a que se suscriban siempre a mi canal y que estén pendientes como todas las semanas a estos nuevos videos de recursos de aprendizaje matemático. Hasta pronto.